Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a 21 Noticias. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos con el desarrollo de las principales noticias hasta el momento, porque nuestra portada del Perú 21 de hoy habla de lo siguiente: el trato bajo la mesa entre el presidente Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Esta vez, un colaborador eficaz ha delatado que Vladimir Cerrón recibe 40.000 soles de parte de la DINI bajo el seudónimo de Montaña, como parte de los servicios de asesoramiento de inteligencia. ¿Qué inteligencia podría dar Vladimir Cerrón a la DINI como fuente humana, así como se consigna o como ha consignado el colaborador eficaz? Ya estamos conectados con el exministro del Interior, Rubén Vargas, a quien le damos la bienvenida aquí en Perú 21 TV. ¿Cómo está? Mayra, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Cómo ve usted lo que se acaba de revelar, que el sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón y líder de Perú Libre reciba 40.000 soles de parte de la DINI? Mayra, esto es absolutamente grave. Me preguntaba de cuál es la diferencia con lo que hacía Vladimiro Montesinos desde el SIN, que ahora es DINI, para comprar precisamente las posiciones, las votaciones y modular los discursos de los congresistas en la década de los 90. Ninguna. Estamos frente a un acto de absoluta, clara corrupción y que se está inventando ese codinome, ese nombre falso con el que se estaría tratando de esconder este pago absolutamente irregular a un dirigente político, al fundador del partido de gobierno. No estamos hablando acá de un gasto reservado por acciones propias que corresponden a la Dirección de Inteligencia. Estamos en una situación absolutamente igual como hacía Vladimiro Montesinos, pagando dinero en efectivo a congresistas, a dueños de los medios de comunicación y a todo actor político que necesitaba para sus fines corruptos. Estamos exactamente en esa misma situación. Tal vez la única diferencia es que no esté filmado, no haya un Vladivideo de la entrega de esos 40.000 soles. Pero si la versión del colaborador eficaz se corrobora, si la investigación del Ministerio Público, de los equipos especiales, corrobora esa versión del colaborador eficaz, estamos exactamente en el mismo escenario en donde Vladimiro Montesinos contaba fajo sobre fajo dinero público para comprar conciencias de congresistas y de políticos en el Perú. Estamos exactamente en la misma situación, en el mismo escenario, con la única diferencia que eso no está filmado. Por lo menos no se conoce hasta ahora de esa posibilidad de que haya sido filmado. Pero insisto, estamos frente a un acto clamoroso de corrupción, de gravísima corrupción, porque estamos hablando del líder máximo, del fundador del partido de gobierno, y por supuesto también estamos hablando de la decisión política que se ha tomado para hacer este pago irregular. No es, trasciende absolutamente a la decisión de corroborarse esta información, a la decisión de algún funcionario de segundo nivel de la DINI. No, esta es una decisión política que se ha tomado, que se habría tomado en el gobierno, por supuesto, para favorecer indebidamente a el fundador del partido de gobierno. Claro. Necesitamos urgentemente que el Congreso, que la Comisión de Inteligencia del Congreso cite en el acto a el presidente del Consejo de Ministros, porque la DINI depende de él, para que explique la naturaleza de ese pago y informe desde cuándo se ha venido produciendo. Necesitamos que el Congreso asuma de una buena vez su papel de fiscalización y también su papel de control político. La DINI y los gastos de inteligencia en general solamente pueden ser controlados de dos maneras. Uno, desde el Congreso, desde la Comisión de Inteligencia, y allí el congresista Cueto tiene una tarea importante que no puede
dejar pasar más tiempo, y el segundo control de los gastos de inteligencia vienen desde la Contraloría General, que también tendría que intervenir inmediatamente para investigar esta denuncia, que es absolutamente grave. Insisto, estamos frente a un acto de corrupción exactamente igual como pasaba con Vladimiro Montesinos en la década de los 90, donde compraba a los políticos con dinero en efectivo. Ahora, esto coincide con una información que Perú 21 brindó en marzo, que la DINI tenía una oficina dentro del Palacio de Gobierno. Esta es una información que ya venía circulando desde meses atrás y justo ahora, con esta delación de este colaborador eficaz, tendría algún tipo de relación. Si así está pasando con el líder de Perú Libre, ¿qué garantiza que no esté pasando también con otras autoridades? Porque estamos ante un hecho que debe ser investigado por la Fiscalía. Mayra, aquí hay dos temas que hay que señalarlo de manera clara. Primero, si se corroborara que en Palacio de Gobierno hay un equipo de la DINI o hay una oficina de la DINI, significa que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, es decir, el presidente Castillo, es quien autorizó para que esa oficina o para que ese equipo de la DINI funcione en Palacio de Gobierno. Primera cuestión. Segunda cuestión, entonces debemos colegir de que las acciones de la DINI, como esta denuncia gravísima de este pago indebido de 40,000 soles, la decisión habría venido precisamente en esa línea de decisiones respecto al papel de la DINI desde Palacio de Gobierno, precisamente para saber de quién es el que ha ordenado, porque no creo que ese pago al jefe, al fundador de un partido político, del partido de gobierno, haya salido como una decisión administrativa del director de inteligencia de la DINI. No, esto tiene que ver más con una decisión política. Entonces, si además tenemos el antecedente de que habría un equipo de la DINI, una oficina de la DINI en Palacio de Gobierno, cosa que sería absolutamente irregular, entonces definitivamente necesitamos una explicación inmediata, y quien tiene que pedir esa explicación es el Congreso de la República, la Comisión de Inteligencia y la Contraloría General. Necesitamos que nuestras instituciones funcionen. Estamos observando y estamos normalizando de que todas las instituciones se están convirtiendo en la chacra de los que están en el poder. Y eso no podemos permitirlo, no podemos seguir normalizando, no podemos pensar de que es normal que se pague con dinero de gastos de inteligencia a los líderes políticos. No, eso lo hacía Montesinos y por eso cayó Fujimori. No podemos decir que esto es una situación distinta, es exactamente igual lo que hacía Vladimiro Montesinos. Exministro, para entender un poco cuáles son las funciones de la DINI y cuál es el presupuesto que maneja. A ver, la DINI es, digamos, está en la estructura del Estado, depende de la presidencia del Consejo de Ministros, pero que despacha los temas de inteligencia estratégica y de seguridad nacional con el presidente de la República. Es decir, el jefe de la DINI es quien despacha con el presidente de la República los temas de inteligencia estratégica y las amenazas y los riesgos a la seguridad interna y a la seguridad nacional. La DINI es la cabeza de un sistema de inteligencia que está formado, que está integrado por las direcciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas, de la Marina, del Ejército, de la Fuerza Aérea, del Comando Conjunto, de la Policía Nacional. Este sistema la encabeza precisamente la DINI. Entonces, la DINI maneja fondos para realizar acciones de inteligencia estratégica, no operaciones de inteligencia, no inteligencia táctica. Eso fue prohibido. Recordemos lo que pasó durante el gobierno de Humala, que se estaba siguiendo, se estaban haciendo acciones de inteligencia y contrainteligencia y hasta espionaje contra
a políticos y opositores políticos y se produjo inclusive una crisis en el gabinete durante precisamente el gobierno de Ollantumala y se cambió el marco legal. Entonces tenemos ahora que ese marco legal tiene que respetarse y la única instancia que puede controlar para que la DINI no siga las andadas como los tuvo en la década de los 90 con Fujimori y con Montesinos es el Congreso de la República y la Contraloría General de la República. Muy bien. Vamos entonces a esperar cuáles son las reacciones de esas dos instituciones, pero me faltó que me responda la última pregunta que le hice. ¿Cuánto es el presupuesto aproximado que puede tener la DINI? Bueno, en realidad, como se trata de la Dirección de Inteligencia, los fondos son reservados. No tengo información respecto a la cantidad de presupuesto que maneja anualmente, pero sí lo que tenemos que decir con absoluta claridad es que ese pago que se habría hecho, se estaría haciendo contra el líder del partido de gobierno es absolutamente ilegal y eso tiene que ser sancionado, investigado y el Congreso de la República tiene que pronunciarse urgente. Muchas gracias, exministro, por estar Encantado. con nosotros aquí en Perú 21 TV analizando el tema de nuestra portada en el Perú 21 de hoy. Entonces, dicho eso, vamos también a conocer el análisis de Fernando Rospigliosi, exministro del Interior, que también opina con nosotros sobre este tema. Buenas tardes, Mayra. ¿Qué le parece que el sentenciado por corrupción exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, esté cobrando, según la delación de este colaborador eficaz, 40.000 soles de la DINI, haciéndose pasar como un asesor de inteligencia? No es sorprendente que eso ocurra, porque este es un gobierno de delincuentes. Y desde el primer día había versiones, indicaciones que la DINI estaba siendo utilizada para este tipo de cosas. La DINI tiene millones de soles de presupuesto, tiene muchísimo dinero y gran parte de ese presupuesto no es vigilado ni controlado por nadie. Como se trata de un órgano, tiene lo que se llama los fondos que supuestamente se usan para obtener información y para operaciones de inteligencia. Permanecen fuera de la luz pública. Pero, como digo, tratándose de un gobierno de delincuentes, era evidente que iban a robar esos fondos o usarlos de una manera ilegal, como este colaborador eficaz ha denunciado. Le pagan 40.000 soles mensuales a Vladimir Cerrón por el apoyo político que da, por mantener a su bancada votando siempre a favor del gobierno. Y lo más probable es que tengan a muchos otros congresistas y gente similar en la planilla, pagándoles dinero de manera ilegal para tener su apoyo y su respaldo. Están saqueando el Estado a vista y paciencia de todo el mundo. ¿Qué se puede hacer? Porque esos fondos son de carácter, entre comillas, reservado. Pero ¿cómo podría operar la Fiscalía de la Nación para poder llegar a esta lista de quienes son beneficiados con estos presupuestos de la DINI? 40.000 soles no es poco. Claro, pero es muy difícil hacerlo, ¿no? Si interviene la Fiscalía van a haber una serie de procedimientos legales y finalmente, como digo, si esta gente ha tenido cuidado, es muy difícil demostrar que esos 40.000 soles iban para Cerrón. Hay muchas maneras de ocultar los destinos de ese dinero. El Congreso también debería fiscalizarlo, hay una comisión de inteligencia del Congreso, pero sin embargo, lo que ha hecho esta gente también desde el principio es contratar en la DINI amigos, allegados y gente vinculada a ciertos congresistas, de tal manera que tampoco hay ningún control desde ahí. Entonces, lamentablemente, están haciendo este tipo de cosas sin que haya muchas posibilidades de impedirlo, salvo, naturalmente, echándolo del gobierno y evitando que esto ocurra. Pero, como digo, han corrompido todo, han comprado todo, y de esta manera es muy, muy difícil impedir que sigan saqueando los recursos del Estado.
Me gustaría que nos explique, usted ha sido ministro del Interior, cómo funciona la DINI. En esos momentos la DINI está dirigida por el chotano José Fernández Latorre, ¿no? Es lo que ha señalado también el colaborador eficaz, que Fernández Latorre en el puesto, ha hecho coordinaciones también con Richard Rojas, con los sobrenísimos Gianmarco Castillo y Fray Vázquez. ¿Cómo funciona la DINI? ¿Cómo debería funcionar? ¿Y cómo está funcionando para usted? Bueno, yo también he sido jefe del servicio de inteligencia, o sea, de lo que hoy es la DINI, que antes se llamaba CNI. Debería funcionar de una manera profesional para obtener inteligencia estratégica que sea de utilidad para los más altos cargos del gobierno. Pero en este caso, insisto, tratándose de un gobierno de delincuentes, la DINI es usada con otros objetivos. El primero, saquear, robar. Como digo, hay mucho dinero, millones de soles al año que están fuera de todo control y eso se lo roban con toda impunidad. Pero en segundo lugar, también utilizan los servicios de inteligencia para tratar de vigilar, mirar, observar, seguir a gente que les puede ser eventualmente incómoda y tratar también, naturalmente, de chantajear cuando hay alguien que pueda estar cometiendo algún acto indebido y que es cuya información es obtenida por ellos. Entonces, es realmente una situación siniestra, ¿no? Porque está completamente desvirtuado el papel de este servicio de inteligencia, que, como digo, debería ser provisional, no politizado y puesto al servicio de los intereses del país, y no de una camarilla o de un grupo de delincuentes. ¿La DINI como tal tiene alguna oficina dentro del Palacio de Gobierno o dónde funciona? No, eso jamás ha ocurrido. La DINI funciona en el antiguo local del Servicio de Inteligencia Nacional en Las Palmas, pero ahora, a través de este individuo Shimabukuro, tenía una oficina que funcionaba en Palacio de Gobierno. No sé si seguirá existiendo esa oficina, dado que Shimabukuro fue descubierto, pero eso es absolutamente irregular, eso nunca ha ocurrido que tengan una relación tan directa. Seguramente la tenían porque ahí se decidía en el Palacio el destino ilegal de los fondos que ellos robaban a la DINI, que destinaban a finalidades como esta, sobornar a Cerrón, por ejemplo, y a otros muchos más seguramente. Pero eso es absolutamente irregular, ¿no? Usted hablaba al inicio de la entrevista de que el Congreso, la Comisión del Congreso de Inteligencia, debería llamar a los involucrados. En este caso, ¿quién debería dar las respuestas sobre lo que ha dicho este colaborador eficaz? Naturalmente tendría que ser Fernández Latorre, pero como digo, hasta ahora han sido, la verdad es que débiles y hasta complacientes con la DINI, ¿no? A sabiendas de que esto estaba ocurriendo, porque esta historia que ha sido ya digamos, corroborada por un colaborador eficaz, estas versiones, digamos, la gente vinculada a estas cosas las sospechaba o las sabía desde hace tiempo, naturalmente con no tanta precisión ni detalle como que le decían montaña y cosas así, que no se sabía que estaban utilizando de manera indebida, ilegal, los fondos de inteligencia, pero desgraciadamente no ha habido mayor presión ni mayor intentos de control de parte de ningún organismo del Estado. ¿La DINI cuánto recibe en presupuesto mensualmente, exministro? En este momento no tengo los datos, no me atrevería a decirlos, pero es un presupuesto millonario, totalmente desproporcionado con las funciones reales que cumple, porque está prácticamente destruido, o sea, no cumple su papel de tener inteligencia estratégica, tanto interna como externa, que sea útil para tomar las decisiones. Como es evidente, ¿qué inteligencia le van a dar a un sujeto como Pedro Castillo? En fin, es un ignorante, un inepto, y tampoco la pide ni la necesita. Lo único que quiere él es su
usar esto en función de esos objetivos que he señalado, saquear los recursos de la DINI y usarlo eventualmente para espiar a adversarios o intentar chantajearlos si es que descubren algo irregular. Muy bien. Muchísimas gracias, exministro, por estar con nosotros analizando este tema, el tema de nuestra portada del Perú 21 de hoy. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, como estábamos dando cuenta, el pacto bajo la mesa es la tendida de mano de Pedro Castillo a Vladimir Cerrón. El colaborador eficaz ha dicho básicamente que Vladimir Cerrón recibe 40.000 soles de la DINI bajo el seudónimo de Montaña. ¿Para qué? ¿Cómo? Haciéndose pasar como asesor de inteligencia. ¿En qué temas? Bueno, eso va a tener que ser investigado, aunque los fondos de la DINI son de carácter reservado, como ustedes ya han escuchado. Hasta aquí llegamos con la información. Regresamos.